Hola queridos oyentes, bienvenidos al podcast Así Somos CR, el podcast que se mete de lleno en la psicología organizacional y su rol en el mundo empresarial. Soy Diego Barrantes, su anfitrión, y los llevaré en este viaje de reflexión y aprendizaje junto a expertos en la materia. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Así Somos CR. Les recuerdo que este espacio es una iniciativa de la Comisión de Psicología Organizacional del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Bueno, ya es el tercer programa y tengo el gusto de presentarles a un invitado de lujo, don Marco Antonio Ortega Guevara, y si me permite decirlo, todo un crack en el mundo de los recursos humanos y la psicología organizacional. Tiene más de 25 años de experiencia y ha trabajado en empresas públicas y privadas, tanto acá en Costa Rica como en el extranjero. Y actualmente es el director de recursos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha colaborado en empresas como el Ministerio de Educación Pública, la Clínica de Pavas, la Universidad Latina, Coca-Cola FEMSA, Durman Esquivel, y podría seguir la lista realmente. Dicha experiencia la ha desarrollado en el campo de recursos humanos, psicología clínica, laboral, social y educación especial también. Antes de continuar, y si no lo han hecho aún, les invito a que busquen nuestros programas anteriores, donde hemos compartido con otros invitados temas sobre psicología organizacional y estoy seguro que les llamará muchísimo la atención. Así que ya saben, a darle play a los anteriores episodios y ya estamos listos para disfrutar de esta conversación con don Marco Antonio Ortega. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias, Diego. Me encanta estar acá, compartir con ustedes, compartir con el público que nos escucha y nada, pues darles un poco de aportes de lo poquito que sé realmente. De lo bastante, realmente. Don Marco, todo un lujo, como lo dije realmente al principio, tenerlo por acá. Y la idea es que compartas con nosotros tanto un poquito en lo profesional también y en lo personal de quién es Marco y cómo ha llegado hasta donde está hasta este momento, ¿verdad? Si quieres, bueno, ahí más o menos vimos un poquito de tu perfil profesional, pero en cuanto a lo personal, contanos un poquito de quién es Marco. Bueno, mira, yo soy un apasionado de la vida en general. Me encanta las cosas más simples probablemente, que la gente dice, pero mira, a mí me gusta viajar, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo simple, me gusta cocinar, me gusta estar en casa, me gusta compartir con mi pareja, con mis perros, ese es mi día a día, lejos de todo. Casualmente hoy tuve una anécdota muy interesante, yo soy súper perrero, venía bajando de mi casa para irme a un negocio aquí cercano y me encuentro un perro lindísimo, un labrador color chocolate, muy poco común, ¿verdad? Sos Eh, de los que saluda a todos los perritos en la calle, igual que yo. Literalmente, entonces frené, bajé y qué es este perrito tan bonito en la calle, ¿verdad? Entonces ya logré acariciarlo, le encontré la placa y así empezó mi día. Pude llamar a la dueña venía desesperada, lo encontró y me dice, usted no tiene idea, él es una de las cosas más importantes en mi casa. Entonces vos decís, bueno, muy bien, empezamos un buen viernes. Excelente, excelente. Mira, con respecto a este tema, bueno, ya vemos que tenés amplia gama en la académica, en psicología. ¿Qué te llevó a estudiar psicología y qué te llevó a especializarte en lo que sos especialista? Y ahorita entramos en esa parte. En esa parte. Bueno, mi historia, como vos decías, es un poco larga, ¿verdad? Ya se nota un poquito los años. Fíjate que yo inicié luego de haberme graduado, lo típico, ¿no? Hacia dónde quiero ir y qué ando buscando.
En ese entonces existía, yo no sé si ustedes recuerdan que el proyecto Teletón durante una época de existir, tenía un convenio con instituciones que se dedicaban a las personas con discapacidad, así se les llamaba en ese entonces, específicamente con parálisis cerebral. Y su Ujú. objetivo de Teletón en ese momento era crear centros de atención para rehabilitación. Así es como se abren también unas becas para estudiar rehabilitación integral, así se llamaba. Después fue reconocida como un técnico en educación especial. Ahí entré, gané la beca dichosamente y empecé a estudiar en la UCR este famoso técnico. Inmediatamente ya teníamos trabajo, empezamos a trabajar y fue ahí donde me di cuenta la necesidad de apoyar a los padres de familia de estas poblaciones que estaban muy desorientados, no sabían cómo manejar sus situaciones, emocionalmente muy afectados porque recibías a los niños pequeños ya con afectaciones físicas. Ujú. Y dije, bueno, hay algo que tengo que hacer para complementar un poco mi experiencia académica. Y ahí es donde conozco la psicología. Y entro entonces a psicología con el afán de quedarme en la parte social y un poco en la parte clínica, como cualquier otro estudiante de psicología aspira, ¿no? Tal cual. Sí. Y pensando en una oficina con aire acondicionado, alfombrada, para atender muchos pacientes y hacerse buen récord en la carrera. Hay unos que lo logran y bien por ellos, pero bueno, en mi caso iba un poco más por otro lado. Entonces así empecé, fíjate, terminé graduándome y cuando ya estaba finalizando la carrera, en la etapa final de licenciatura, viene un primo que tenía una empresa y me dice, mira Marco, yo sé que estabas estudiando, me han hablado que los psicólogos pueden hacer cosas en las oficinas, yo tengo un desastre aquí con mi gente, no sé por dónde agarrar, ¿vos crees que me puedes ayudar? Y yo, ok, perfecto, de cero, ¿verdad? Ok. Lo que la academia me había dado, pero muy valiente me tiré al agua. Y así empezó el proceso y le hice la primera encuesta de clima laboral en mi vida a mi primo. Era una empresa pequeñita, 8 personas, una cosa así. Buen inicio, sí. Era un buen inicio. Y mira, me apasioné por esto, me gustó muchísimo el resultado. Él me siguió contratando para otro tipo de cosas y dije, ok, aquí está lo mío. Esto es lo que me apasiona, me gusta y empieza a abrirse un mercado. Te estoy hablando por ahí de los 90 para los psicólogos en las empresas, imagínate. Era un mundo completamente nuevo para muchas empresas y así es como empieza mi historia en el campo laboral y logro conseguir un puesto en Pipasa en ese momento en reclutamiento y selección, que era donde nos Ujú. veían siempre, ¿verdad? Interesante porque hace 20 años uno diría, bueno, al día de hoy uno dice, bueno, todavía hay mucha gente que todavía no sabe qué hace un psicólogo fuera de clínica, digamos, y hay muchos campos que, pues, como este espacio estamos dilucidando qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer, y quién nos puede contratar y cómo nos puede contratar y para hacer qué. Y qué bueno Exactamente, que hay gente que hace todavía 20 años tenía esa visión ya. correctamente. Y para ellos era como, ese era el puesto, ¿verdad? El psicólogo para el reclutamiento y selección y me nombran así tal cual como encargado del área de reclutamiento y selección. Y vieras qué curioso, yo me iba por Calle Blancos hasta la Ribera de Belén, que era donde quedan las oficinas de Pipasa, y pasaba todas las mañanas y siempre veía el rótulo de Coca-Cola. Yo decía, esta es mi siguiente empresa. Algún día voy a trabajar en ese lugar. Y así empecé. Para no cansarte con el cuento, para los que ya tienen un poquito más de años, recuerdan que todos los anuncios de vacantes estaban en el periódico La Nación en aquel entonces. Había un área de clasificados donde uno compraba los lunes y los domingos para ver qué puestos habían vacantes. Los encerraba con Pilot y los iba a buscar. Exactamente. O las empresas más grandes los ponían un cuadrito a color, todo bonito. Pues, ¿qué vas a creer? A los 4 meses de estar yo ahí, aparece el famoso asistente de reclutamiento y selección en la Coca-Cola. Y apliqué. No le puse peros y ahí empezó mi historia en Coca-Cola después de eso.
Y Coca-Cola fue una gran escuela para mí, de ahí logré no solo estar en reclutamiento y selección, sino en relaciones laborales, en capacitación, y finalmente pues me convertí en el jefe del área de operaciones, se llamaban aquel entonces, de recursos humanos. Ujú. Entonces, para los que creen que solo estamos en reclutamiento y selección, pues no, no es así. Totalmente. Y eso te iba a preguntar justamente, ¿qué otras categorías o qué otras áreas descubriste en las que podías o que te dieron la oportunidad de trabajar en tu proceso, digamos, tanto en tu PASA, FEMSA o en las en adelante? En todas las que siguieron. Mira, una de las cosas más importantes sí es eso, que tanto para los empresarios como para los psicólogos que nos queremos formar en desarrollo organizacional, no es que nos encasillemos en eso, o sea, no, no hay problema, si hay gente, yo conozco un montón de colegas que adoran reclutamiento y selección y no se visualizan en ningún otro lado que sea eso. Cuando a mí me preguntaban, ¿y qué te gusta el reclutamiento y selección? Y yo le decía, poder literalmente seleccionar a la persona correcta en el puesto correcto, llamarlo y decirle que tiene trabajo. Ujú. Esto era lo mejor que me podía pasar en esa área. Entonces, finalmente yo creo que depende del área y de las habilidades que tengas, pues esto es muy bonito. Pero en mi caso en particular, luego de pasar de reclutamiento y selección, entrar a relaciones laborales, empezar a hablar de clima laboral, empezar a ver conflictos de la gente, pleitos de la gente, cómo los poder resolver, escuchar a la gente, poner límites también, que es lo que la empresa también de alguna u otra forma te pide con sus políticas y procesos y procedimientos. Y límites sanos también. Y límites sanos también, ¿verdad? Tanto para la empresa como para la gente. Y Ujú. finalmente vos decís, ah, mira, aquí hay otro mundo. Y de un pronto a otro, ¡pum!, aparece el mundo de capacitación. Y vos decís, ah, mira, es otro mundo. Entonces aquí empezás a evaluar competencias, buscar habilidades de la gente, y decir, ok, sí, yo lo voy a preparar para que usted haga mejor su trabajo y esté más contento con lo que está haciendo, ¿verdad? Y su jefe también esté muy contento con su desarrollo. Entonces también encontrás ahí un nuevo nicho de mercado y cuando te das cuenta, tenés como un global de cosas, ¿verdad? Y decís, Ujú. ok, ya estoy listo para asumir una responsabilidad mayor. Y así es como se da mi salto de Coca-Cola para Durman Esquivel y ya me nombran como gerente de desarrollo organizacional, ya donde tenés otros países, intervenís con otras culturas y ahí Exacto. empieza toda la historia. Sí, ya es En mi primer adaptarte trabajo. a algo que no estás acostumbrado, a una cultura totalmente diferente, a nueva información exponencial y Literalmente. saber cómo poder maniobrar con ese panorama, ¿no? Literalmente. Y es así como llego a Durman. Durman fue una etapa relativamente corta, tal vez me hubiera gustado haberme quedado más, pero aparece Schneider Electric en mi camino, un excelente empleador, y lo digo a viva voz porque realmente es una gran compañía. Y logro entrar ahí durante los restantes 14 años de mi vida laboral, en Wow. una industria comercial, de manufactura también, que fue cuando, en la etapa en la que yo entré en su momento, ya Ujú. asumiendo el reto de todas las áreas de recursos humanos, desde reclutamiento y selección hasta todo lo que implica recursos humanos en general, y es ahí donde empiezo a tener una escuela diferente y retos diferentes dentro del proceso. Sí, utilizando todo lo que ya habías aprendido y aprendiendo mucho más todavía. Exacto, y sobre todo porque son empresas que de alguna u otra forma invierten mucho en capacitación, en tecnología, en otro montón de cosas y finalmente ya decía, ah, mira, ya no aplicas la encuesta de clima laboral manualmente como lo hice al inicio, ¿verdad? Ahora ya habían herramientas para hacerlo, nada más te llegaba un link al correo, vos lo llenabas y los resultados literalmente se computaban solos. Entonces, finalmente ya había otra tecnología y qué es lo que nuestras generaciones han venido viviendo, ¿verdad? Nos ha atropellado un poco la tecnología y nos ha tocado aprender mucha de ella y con esto también aprender muchísimo de un montón de cosas que hoy por hoy podés hacer con la gente en general, ¿verdad? Marco, ¿qué te permitió a vos
lograr abrirte a otras áreas. O sea, no quedarte con lo que te pedían únicamente y decir, ok, aquí hay otra posibilidad para poder ampliar más el panorama. Mira, yo creo que es más como tener esa visión global de qué es lo que vos querés. O sea, como te decía anteriormente, hay gente que le apasiona reclutamiento, le apasiona capacitación, le apasiona responsabilidad social y se quedan ahí y súper respetable. Se hacen realmente expertos en esa área. A mí probablemente creo que una de las cosas que más es que soy un apasionado de lo que hago, me encanta conocer cada vez más y más gente también, yo creo que eso ayudó muchísimo y procesos como tal, me encanta ver los procesos, cómo empieza y cómo termina, ¿no? Ujú, Entonces, al final de cuentas, logré visualizar la estructura de la organización como un todo y, y como una microcultura dentro de una organización en donde vos decís, ok, aquí tenemos toda una población alrededor, pero aquí adentro es otra población, es otro mundo, es otra historia, y conocer eso que sucedía ahí adentro, eso me llamaba mucho la atención. Y creo que por eso ujú. fue que fui tan insistente. Muchas oportunidades, te soy sincero, uno las busca, llega, yo quiero eso, voy detrás de eso, y otras automáticamente se dan porque se dan cuenta que a uno le gusta. Como pasar todos los días frente a FEMS y decir, ahí voy a Exacto, trabajar. y buscarlo. Sí, eso fue muy Todo muy particular. bien. Yo le agradezco mucho a la vida a eso, la verdad. ¿Y qué momento se da este tema de, bueno, ahora ser director de recursos humanos de la Corte Internacional de Derechos Humanos? O sea, ya el título es bastante extenso e interesante. Sí. Mira, es un mundo muy diferente. La corte la quiero mucho por su labor realmente, por lo que hace. Yo estaba muy claro, voy en un mundo muy acelerado, y sí quería hacer ya un cambio, ¿verdad? Las empresas comerciales, industriales son muy demandantes. Y, y fue muy particular porque fue ahí donde tomé la decisión. Mucha gente dice, pero ya grande, decidiste sacar una maestría, ya grande decidiste sacar una especialización, pero nunca es tarde. Y yo creo que este fue el mejor momento de mi vida porque me agarró con mucha experiencia y la maestría para mí fue muy enriquecedora en ese sentido. El poder plasmar mi experiencia en un campo académico, yo creo que eso fue muy valioso. Y fue muy curioso. Fíjate que una de mis compañeras era la esposa de uno de los miembros de la corte. Y yo decidí, el único además que decidió hacer la especialización en coaching grupal Ujú. y a buscar un grupo. Aquí muchos que son estudiantes me entienden cuando el profesor le dice, ok, usted quiere hacer esto, vaya y busque usted su grupo y me trae el resultado para supervisarlo. Exacto. Fue muy particular y bueno, se dio. Llegué a la corte a hacer una práctica profesional para graduarme y una cosa llevó a la otra y heme ahí. Casualmente había una posición vacante de director del área y bueno, aquí estoy, después de 5 años ya casi. Ya casi 5 años. ¿Qué visión lograste obtener estando, bueno, a partir de toda tu experiencia Sí. y ahora estando en en nuevo lugar? Mira, uno de los retos tal vez más importantes aquí y que fue lo que me hizo tomar mucho la decisión, es que me dijeron, vea Marco, usted tiene que armar este, un proceso. Ya existía, obviamente, existían las bases de recursos humanos, los llevaban otras personas, pero ellos querían hacer como un siguiente paso, que tuviera ya que ver más con clima y cultura, con la organización en general, con que sintieran que había un departamento separado de recursos humanos. Y fue un reto que fue lo que me llamó la atención. Creo que una de las habilidades que podemos desarrollar los psicólogos organizacionales es cómo podemos cambiar este, una cultura en una organización, ¿verdad? Y cómo la podemos Ujú. llevar paso a paso para que la gente tenga más oportunidades en general. Y te lo digo porque había un profesor
muy bueno en mi universidad que siempre decía, si usted quiere hacer cambios en una organización, contrate un psicólogo organizacional. ¿Por qué? Porque va a poder leerla, va a poder verla desde afuera y va a poder entender hacia dónde es que la compañía quiere y hacia dónde nosotros queremos. Y creo que hay un hilo muy delgado también entre si querés ser parte de la organización y acoplarte a la organización o querés ser un ente disruptivo para que la organización lo piense y decir, ok, este Ujú. cambio se requiere, este cambio lo podés hacer y tenés que retar a tu director general para que realmente se convenza de que es un cambio efectivo. Y cuando haces el cambio es donde dices, ah, mira, esto sí funciona. Psicológicamente hablando, hicimos un cambio para bien de la gente. Muy bien. Ahora, voy a aprovechar toda este pequeño recorrido y casi en modo flash que hemos hecho para preguntar algo, pero no sé si lo vamos a poder globalizar, pero Okay. considerando como el panorama actual, ¿podrías describir el estado de las empresas en términos de perdón, el clima y cultura organizacional? Ve, yo creo que, y a nivel global, hay muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, ¿verdad? Hay muchas culturas, muchas compañías, hay desde transnacionales, multinacionales, Ujú. locales, familiares, que cada una tiene su sello y su cultura particular, ¿verdad? Va a depender muchísimo del liderazgo que se plasme en esa organización y la cultura que ese líder también plasme en la organización. Entonces, yo soy de los que a mí no me gusta echarle la culpa a las nuevas generaciones, ni pensar que son las nuevas generaciones las que están transformando las cosas. Finalmente, es como lleves a esas nuevas generaciones a establecer una cultura interna. Yo escucho muchísimo a colegas que se quejan, ay, es que esos son la generación Z, qué pereza, los reclamones o los millennials que no quieren hacer. Mentira. En realidad es que no te gusta trabajar con ese tipo de perfiles, ¿verdad? Y entonces vos tenés Sí, que aprender a trabajar con este tipo de perfiles para lograr objetivos. Porque si no sos además, receptivo, si no querés entenderlo, si no sos empático en ese proceso, creo que tenés un problema. Tenés que sí, y estamos repensarte. hablando de que las nuevas generaciones no vienen solas, o sea, van acompañadas de toda Claro, una ola de cultura. claro. Digamos, no podemos dividir, lo hacemos, digamos, por temas comerciales o por temas, eh, no sé, de estudio, dividimos una generación de otra por edades, etcétera, pero realmente no hay una división tal cual. No, y eso simplemente es un KPI, no sé, una medición que vos tenés para decir, ah, bueno, muy bien, tengo tantos centennials, tantos millennials en la organización y todo el mundo, wow, ¿cómo estamos cambiando? No, no, nosotros cambiamos y queremos cambiar, ¿verdad? Pero finalmente es como entendés a estas nuevas generaciones con otras ideas muy creativas adicionalmente. Y cuando ya los empezás a escuchar y empezás a entender sus puntos de vista, es donde a uno se le abre la mente. No es que Ujú. ellos vienen con una mente muy particular, ¿verdad? Sí, claro, tal vez estamos acostumbrados a no movernos mucho y a hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo, y esperemos que las demás personas tampoco quieran moverme de donde estoy. Pero en el Exacto, momento que debemos adaptarnos, que ahora cualquier cosa nos llama a adaptarnos, todo, exacto, exacto, ahí es donde tal vez encontramos una disrupción, como decías ahora. exactamente. Ahora, basado en tu experiencia, ¿cómo influyen, hablando pues ya un poco más globalmente, el clima y la cultura organizacional, tal vez en el bienestar y en la satisfacción de los empleados? Mira, si hablamos de clima y cultura, a veces estamos muy orientados a saber qué es lo que queremos evaluar en el clima y la cultura, ¿verdad? Hay herramientas que son como ya tal vez un poco más viejas que te dicen, bueno, usted está contento con lo que le pagan. Obviamente la respuesta siempre va a ser que no estoy contento.
porque uno siempre quiere ganar más, ¿no? Finalmente es hacia dónde querés dirigir las preguntas de esa encuesta para lograr entender qué es lo que está pasando en la organización como tal. Este, ¿En qué impacta? En los programas que puedas hacer. Yo sí soy, y ojalá muchos de mis colegas nos escuchen, para que también podamos evaluar y entender que el generar satisfacción a la gente no es darles un bombón el 14 de febrero a todos. Bien, vacilón, lo que vos querás, pero ¿qué sentido tiene esto? Es un plan a mediano, largo plazo. Vos podés establecer realmente programas en una organización que realmente generen interés en la gente, que se comprometan con el programa y que se comprometan también con la organización, no sé, desde, por ejemplo, un programa de siembra un árbol, ¿no? Ujú, Todo lo que ese programa implica que tras año vos puedas sembrar un árbol en una comunidad donde se requiera reforestar y el sentido que se le da a eso. Ah, bueno, lo primero lo haces con los empleados, después lo haces con la familia del empleado y empezás a culturalizar sobre la reforestación y el medio ambiente. Y cuando te das cuenta, la esposa, el esposo, el hijo, la hija que están en la casa y mamá, ¿y cuándo vamos a volver a hacer ese evento en la empresa? Y pum, integraste a la familia de la empresa. ujú. Y de un pronto a otro empezás a generar pertenencia en ese funcionario. Pero va a depender muchísimo de qué es lo que vos querés lograr, qué proyecto querés venderles, cómo querés vos desarrollar la nueva cultura de la organización sin quedarte en que vas a organizar la fiesta de fin de año, vas a entregar el bombón el 14 de febrero y se acabó, ¿verdad? Ahora hay un Ujú. montón de programas y proyectos que puedes hacer de diversidad e inclusión, en las fechas del Pride, en un montón de cosas en donde vos demostrás el respeto a las diferencias de la gente y de un pronto la gente dice, ah, estoy en el lugar correcto, estoy en la cultura correcta, eso es lo que yo andaba buscando. Ahora, se me ocurre una pregunta que en algún momento había hablado con algunos colegas, y es con respecto a este escenario. ¿Qué sería mejor? ¿Crear figuras que sean precursores de un buen clima y una buena cultura organizacional? O sea, como tomar a líderes y capacitarlos para que sean punta de lanza en estos temas. O tal vez no invertir en esto, sino más bien invertir en este tipo de programas como el que me acabas de mencionar, por ejemplo. Vamos a ver, ojalá tuviera mucho presupuesto, invertiría en los dos, Por supuesto. pero finalmente en uno de los que yo invertiría, y es un criterio muy personal en esto, número uno es en el líder principal de la organización. Llámese el gerente general, llámese el presidente. Yo lo veo muchísimo más arriba. En tanto usted convenza la cabeza, las cosas fluyen muchísimo más fácilmente, ¿verdad? Y estos líderes también eventualmente los puedes entrenar porque esos son los que van a cascadear hacia abajo, ¿verdad? Pero si ellos no te compraron la idea, si ellos no te compraron el proyecto de sembrar los arbolitos, olvídese, eso no va a caminar nunca. Ujú. Entonces tenés que empezar por convencer a las altas estancias para que digan, ok, sí, yo lo apoyo. El día que vamos a sembrar arbolitos, yo voy a estar ahí con usted, a la par suya, sembrando arbolitos. Y es ahí donde vos decís, ok, ahí tenés una batalla ganada, digámoslo así. Ahora, hay otro tema con respecto a estas iniciativas porque, por ejemplo, se me ocurre algún tipo de beneficio que normalmente se crea como un precursor de buena cultura. Ujú, Llámese, no sé, algún sistema de bonificaciones para poder mejorar producción, ventas, etcétera. ujú, Y durante un tiempo lo das, la gente se acostumbra a este beneficio claro. y ya lo toma como tal, y la empresa o decide quitarlo o por economía o por alguna nueva corriente, no sé, Sí. le está retirando algo a que ya se ha acostumbrado. ¿Qué pasa con la cultura en ese caso?
Finalmente yo creo que ese es el grave error, ¿verdad? Cuando empezás a venderlo como un beneficio. Finalmente es como usted está logrando sus objetivos y yo lo estoy premiando por ello. Yo creo que el beneficio va muchísimo más allá. Para mí el beneficio debe ser más de salario emocional que de salario económico, ¿verdad? Ujú. Entonces, finalmente, ¿qué estás haciendo vos para que la gente tenga su salario emocional? Balance de vida, trabajo, que no los lleves a un estado de burnout solo porque ay, tenés que ganarte el 25% de tu salario anual, ¿verdad? Y hay que explotarlos. Entonces, finalmente creo que, que el beneficio está en otros grandes detalles que impacten tu emoción o tus emociones más que tu bolsillo. ¿Qué tal si operacionalizamos un poco ese tema de salario emocional? Porque, bueno, muchos lo entendemos, pero tal vez sería mejor desglosarlo un poco. Bueno, el salario emocional, y te lo pongo como un ejemplo muy sencillo y que sé que lo conoces perfectamente, es el teletrabajo, por ejemplo. Cuando los que tenemos la oportunidad de hacer teletrabajo nos damos cuenta de que mucha gente dice, ay, mira, sí, yo trabajo mucho más, me concentro más, esto que el otro. Así, pero ¿qué hay detrás de todo eso? No es justificar que trabajo más o me concentro más, no, estoy en mi casa, estoy compartiendo con mi pareja, puedo cocinar más saludablemente, no tengo que salir corriendo a una comida rápida ese día porque no me dio chance. Mientras estoy en una reunión escuchando, estoy lavando la ropa, ya tengo que ponerle en la secadora, pero eso me va a restar tiempo para descansar en la noche. Entonces, todo este tipo de actividades que llegaron a formarse con el teletrabajo es salario emocional. ¿Qué es otra cosa de salario emocional que impacta también el teletrabajo? Las horas presas. Ujú. Lo frustrado que a veces llega uno después de 2 horas de manejar para su sitio de trabajo. Hasta incluso, y si quisiéramos relacionarlo por ahí, ay, estás contaminando menos el ambiente porque estás en casa, ¿no? Mm, Entonces, eso es salario emocional. Y es ahí donde empezás a hacer un balance vida-trabajo y con cosas tan sencillas puedes compensar a la gente sin necesidad de hacer grandes gastos y que ni siquiera son gastos porque al final es un ahorro es para un la ahorro. empresa porque ahorras en electricidad, ahorras en consumo, en cosas básicas de la organización y es un ganar-ganar, ¿verdad? Totalmente. La gente lo tiene que entender mejor. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, esto es un tema relativamente nuevo entre las empresas, considerar el tema de salario emocional. Incluso, bueno, ya eh, muchos ofertantes de servicios están diciendo, está bien, este es mi salario, pero después de eso, lo que antes llamábamos beneficios, ya no es un beneficio extra, sino más bien cuál es la condición y cuál es el clima al que me voy a someter cuando entre a trabajar con ustedes. Por supuesto, y sobre todo mucha gente que ya joven, sobre todo ahora que cuando vos los estás contratando, básicamente es parte de los requisitos. Si vos no ofreces teletrabajo, hay 25 empresas alrededor que lo tienen y voy a escoger la que me da ese beneficio, ¿verdad? Exactamente. Dicho beneficio, que ya creo que en algún momento, como decías vos, ya no es un beneficio, sino un requisito de Es, cierta población, tal vez. ya es una política que sí o sí hay que tener. Exactamente, y como decís vos, es que, a ver, el tema del teletrabajo, bueno, se gastaba bastante, pero realmente se demuestra que hay mucho ahorro, no solo para la persona, las familias, para las empresas, para la sociedad en muchas cosas, digamos, eh, menos gasto de un montón de cosas, y creo que sí es un tema que se había subestimado por mucho tiempo y pues lo aprendimos a la mala, siento, Claro. motivado por pandemia tal vez, pero creo que lo aprendimos bien en algún momento. Mira, hay un ejemplo interesantísimo en esto y que lo vivo actualmente en la empresa de gente que no tenía la oportunidad y no, porque no tenía las condiciones en la empresa para viajar a la empresa en bicicleta. Entonces nos dimos cuenta que habían algunos que sí querían hacerlo y solo el hecho de dar un estacionamiento para la bicicleta
ofrecerles un baño para que lleguen y se alisten antes de su jornada de trabajo y que eso impacte emocionalmente, no solo en ellos porque están ahorrando, sino también en su salud física y mental, porque ayuda a que cumplan su objetivo de ejercicio. Cosas tan Ujú, simples que no te cuestan nada. ujú. Incluso el hecho de motivar bueno, hablamos de ejercicio, por ejemplo, por motivar buenos hábitos y buenas costumbres en alimentación, en ejercicio, en movilidad, va a mejorar tu mismo personal en la gente, en los colaboradores y demás, mejor calidad de vida, mejor rendimiento, menos cansancio, menos incapacidades, por ejemplo. Claro, claro. Ok, ahora, eso es más o menos el panorama actual. ¿Cuáles son las dificultades que ahorita puede presentar un psicólogo organizacional o una organización para poder decir, ok, voy a mejorar mi clima y mi cultura organizacional? ¿Con qué me puedo encontrar? Ve, ahí va a depender muchísimo de la organización y en la que, y a como te digo, yo creo que muchos de los factores que pudieran eventualmente afectar es la falta de compromiso de los líderes. Y en esto yo insisto muchísimo, ¿verdad? Si los líderes no están realmente convencidos de un cambio, se te va a complicar muchísimo el proceso. Y muchas veces, y ahí sí yo insisto también un montón, que cuando, aunque todo el mundo esté convencido, si vos no haces un adecuado plan de comunicación de un cambio y no vendes la idea adecuadamente a las personas que se van a ver directamente afectadas, ya sea para bien o usualmente es para bien en un cambio de estos, pueden percibirlo como un cambio para mal. Y entonces encontrás muchísimas resistencias, gente muy negativa al cambio, porque no se vendió la idea con anterioridad, ni viste todo el panorama de lo que pudiera implicar, ¿verdad? Yo siempre digo, háganse las preguntas. ¿Qué pasaría si hago esto? Pregunten a la gente, investiguen antes de lanzarlo, porque si lo lanzan, alguien va a presentar resistencia. Entonces yo creo que en eso sí tenemos que tener mucho cuidado porque uno puede estar muy convencido, muy emocionado con el cambio, pero no necesariamente todos pensamos igual, ¿verdad? Recuerdo una anécdota que me contaba un profesor de la universidad también, Ujú. sociólogo, por cierto, que en algún pueblo muy lejano llegaban a la gente de acueductos y decir, mira, ustedes lo que necesitan es tener un acueducto y cada uno en su casa puede lavar y puede... Antes de eso todo el mundo llegaba a lavar a un centro común del pueblito y hicieron la instalación, hicieron todo y al final de cuentas nunca nadie usó el bendito acueducto porque todo el mundo lo que quería era llegar a compartir al centro. Claro. Se hizo la inversión, se hizo el proyecto, se invirtió tiempo, gente, materiales y realmente no era lo que iba a funcionar. Y Exacto. así funcionamos al día de hoy. Literalmente. No sé si te ha pasado o a los colegas les ha pasado, ¿verdad? Cuando deciden, bueno, muy bien, ahora sí todo el mundo aeróbicos en la empresa, clases de yoga y empieza así y ¡pum! No dura ni 3 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Por qué no preguntas? Todo el mundo sí, muy interesado, la das gratis, cobras, no cobras. No, porque probablemente la gente lo que quiere es salir de la empresa y vivir esa experiencia afuera, ¿verdad? Ujú, ujú. Tal vez tenés mucha gente deportista, pero no, no les gusta. Eso particularmente. Ujú, Ahora, ¿cómo decidís qué proyecto puede funcionar o no? Ya me dijiste un poco del tema de ir a investigar a tu gente, ir ujú. a sondear, preguntar, pero ¿cómo puedo hacer ese acercamiento? Ve, mucho va a depender de lo que recibas de la gente, ¿verdad? Hay gente, y para mí las nuevas generaciones tienen una grandísima conciencia de todo lo relacionado con lo verde, ¿no? Les encanta Ujú, el reciclaje, les encanta la naturaleza, y entonces vas identificando como los grupos, ¿ok? Muy bien. Ya identificas incluso a esos líderes que siempre están insistiendo, ay, ¿por qué aquí no hay basureros? Y no, ay, venga, hablemos. Ujú. ¿Qué podemos ujú, hacer mejor, no? Y ya te empezás a dar cuenta, mira, este es un potencial líder y además tu comité de responsabilidad social. Y empezás entonces a crear proyectos con ese comité que finalmente también van a jalar a otros a que se unan al comité. Yo siempre digo, no hay personas difíciles, hay gente que no las entiende.
Entonces, tengo un ejemplo muy claro de un compañero que tuve hace algún tiempo atrás que era complicadísimo. El mejor vendedor de todos. Vendía miles, millones literalmente. Pero era complicado y todo el mundo se lo quería quitar de encima porque era muy molestón, porque todo lo cuestionaba, era complicado. Y llegó un líder y le dijo, ¿pero qué es lo que te estorba de eso? Es que aquí hacen esto, así, así. ¿Cómo lo haría usted? Arme su grupo. Dígame cómo lo haría usted. Ujú, Diego, no tenés idea. Fue así un cambio 180 grados. Y se convirtió en un promotor lejos de un detractor. ujú, Y es ahí donde vos decís, si este tiene potencial para vender, te vende ideas, te vende proyectos y te vende cultura. ujú, Pero vos decidís si la querés que la venda negativamente o positivamente, ujú. Lo convertís de detractor a promotor. literalmente. Ahora, mirando un poquito hacia adelante, ¿qué cambios o evoluciones puedes anticipar en el tema de cultura y clima, y no sé, tal vez en un futuro próximo o lejano? Yo sí creo que los líderes a futuro, ni tan a futuro, o sea, yo diría que ya los líderes deberían de tener autocontrol de sus emociones, deberían de tener inteligencia emocional, Ujú, que simple y sencillamente a veces no la conocen. ujú, O sea, no es posible que un líder después, no sé, de una presa 2 horas para llegar a la organización, llegue de tal mal modo, tan estresado, tan emocional, que la primera persona que le toca la puerta para pedirle algo sale regañada. Entonces, ¿cómo podés hacer para que ellos entiendan que deben de gestionar sus emociones para poder liderar? Yo siempre digo, si usted puede generar sus emociones y adicional a eso, puede siempre en la medida de lo posible generar un buen ánimo, eso va a impactar en la cultura de su gente. Pero hasta ujú. que usted no tenga conciencia de autogestionar sus emociones y respiro, le dice al asistente, por favor no me pase a nadie, voy a preguntarme por qué llegué molesto, cómo voy a resolver esta molestia, qué es lo que me está molestando, entenderlo y ahora sí, nadie tiene la culpa de mi molestia. Voy a empezar a producir. Pregunta, imagino, y tal vez me corregís al respecto, eh, para poder hacer un mapeo, un análisis de estos líderes, usas, ¿qué te parece? ¿Como un coaching ejecutivo o como un tipo de... Sí, sí, finalmente así es, ¿no? Una de las cosas tal vez más importantes como identificar y diagnosticar qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Si ese líder es visto como una amenaza, como déspota, como autoritario, ¿qué es lo que está pasando con ese líder y cómo podemos trabajar con ese líder? Ya sea que estés en modo consultor o que finalmente estés dentro del proceso. Si estás dentro de la organización, el líder es literalmente tóxico y vos dejas que sea tóxico con vos y no lo retás, el que te tenés que revisar sos vos. Si estás en el Ok. lugar correcto o si estás dispuesto a hacer un cambio. Pero como consultor, justamente eso es lo que tenés que hacer, es coachar y retar a ese líder para que haga cambios, porque si no, la situación va a seguir exactamente igual. Había una colega que me decía, es que si usted habla con él a nivel de consultorías, si usted no le va a interesar, él no quiere nada a largo plazo, él le aburre, él no le gusta, bueno, no le diga que soy coach, yo voy a ser su mentor dentro de estos procesos, que lo vea Ujú, como vamos a tener reuniones, a conversar, cómo él manejaría las cosas y es eso, ¿verdad? De un pronto a otro identificar la necesidad de cada quien y cómo la puedes trabajar, ¿verdad? ujú. ¿Y cómo venderle la idea? Exacto. Y finalmente y más que vender una idea, yo diría que es que tomen conciencia de lo que está pasando y qué es lo que los está llevando a ese malestar general por él, ¿verdad? O por ella. Ah,
¿Has tenido dentro de tus experiencias algún caso o alguna experiencia que dijeras, esta me marcó de manera significativa? Sí, creo que hay uno en particular que tuvo mucho que ver con este caso que yo te comentaba de este compañero que todo el mundo lo veía como de una manera muy negativa. Y cuando le Ujú, logramos hacer el giro, este, es ahí donde vos decís definitivamente si lo coachabas, si lo llevabas de la mano, si invertías muchísimo su energía en lo que realmente él consideraba, porque finalmente él se sentaba y me decía, es que aquí nadie me escucha, nadie entiende, yo digo las soluciones y nadie me las escucha, ni siquiera el gerente general. Y cuando él se sintió escuchado, cambió radicalmente toda su actitud. Y es ahí donde vos decís, sí, esto funciona, la intervención del psicólogo de empresa funciona. Y eso como muchos otros casos, ¿verdad? Gente que tiene miedo a enfrentar una conversación con alguien negativo dentro de la organización, ¿verdad? No sé, despedí al mejor amigo de esta persona y esta persona entonces empezó a hacerle conflicto al jefe. Y usted habló con él para ujú, explicarle por qué lo despidió, ¿no? Y ajá, ¿cuándo lo va a hacer? ujú, ¿Qué día? ¿A qué hora? Cuéntame, ¿qué le va a decir? Ujú. ujú. Y cuando se da, se baja la angustia al 100%, la otra persona le dice, no, vea, yo lo entiendo, la verdad es que a mí me frustró mucho, me molestó aquí que allá. Y finalmente todo el mundo está alineado, pero si no llegas a esa solución o a ese contacto y a esa conversación, el asunto crece, ¿verdad? Me llama la atención porque, a ver, los líderes en cualquier organización tienen una responsabilidad, no solo con la empresa, sino también con su equipo y con las personas que dependen del equipo y ahí se va pues propagando, ¿no? Pero ese tema es que el líder o los líderes también tienen su propio rollo, también tienen su propio proceso, Claro, también sienten y tienen la posibilidad de sentir algún tipo de frustración o claro. de impotencia, tal vez duda o al no saber cómo actuar, cómo reaccionar. Ahora sí, en el momento yo tengo la posibilidad como psicólogo organizacional de identificar esos hitos específicos, por ejemplo, y darles algún buen soporte. ¿Cómo crees que impactaría eso pues, en los colaboradores o en el clima? Mira, pues para bien, siento yo, si logras hacer ese cambio, y creo que diste en el clavo, Diego, en justamente hasta pensar en quién te formó como líder, quién te enseñó como líder, qué tipo de líder aprendiste vos también dentro de las organizaciones y cómo lo replicas, ¿verdad? Y hasta que alguien no te lo dice, hey, ¿usted cree que eso es correcto? ¿Usted qué ha pensado sobre esa forma en cómo usted actúa con este y este otro? Ujú, Y porque uno no lo ve, ¿verdad? Finalmente estás inmerso en un día a día, aprendiste de alguien que era muy parecido y ni siquiera estás plasmando tu propio estilo en tu día a día, ¿verdad? Entonces, finalmente vos decís, viene desde ahí, psicológicamente hablando, es como que si entendieras, este chiquito lo formó esta familia y llegó ahí porque así lo habían formado, pero igualmente vos podés cambiar comportamientos, podés cambiar reacciones cuando la persona realmente entiende que eso no es sano, ¿verdad? Ni es sano ni para él, ni para los compañeros a los cuales dirige. Y ese autoconocimiento yo creo que es súper valioso y que pueden haber grandes beneficios si los logran entender y los logran modificar. Y muchos de los líderes que han sido sujetos a ser coachados o a ser terapiados literalmente por un psicólogo han tenido grandes beneficios. El asunto es que, bueno, tenemos que seguir creciendo para que lo sigan entendiendo, ¿verdad? De que es una necesidad que hoy se debe de tener como un punto a seguir o una prioridad a seguir. Eh, ujú. ¿Quién lo está coachando a usted? ¿Quién lo está mentoreando? ¿Quién está haciendo un proceso con usted para que usted sea un mejor líder, verdad? Y pasa mucho en empresas familiares, ¿verdad? La gente
ah, bueno, mi papá lo hacía así, yo lo voy a seguir haciendo así y ahora mi hija lo va a seguir haciendo así. Entonces finalmente vos decís, wow, que Ujú. es una cadena de errores, ¿verdad? De modelamiento De total. modelamiento. Ahora, ¿cómo? Ok, yo y vos, Marcos, sé que lo tenés clarísimo. Sabemos que el tema de cambio, y no sé si cambio o evolución cultural, es necesario en todas las organizaciones, Ujú. pero ¿cómo hago yo para venderle? Estamos hablando del tema de vender ideas. ¿Cómo hago yo para venderle esta idea al encargado? ¿Cómo puedo llegar a decirle, mira, necesitamos un cambio de tema organizacional acá? Y cuando tal vez esa persona es detractor de esta idea. Sí. Aquí va a depender muchísimo en cómo con datos también vos lo podés lograr y datos que el mismo, este, digamos, el mismo gerente o director o incluso hasta una junta directiva te pueden ofrecer. Yo creo que uno como buen psicólogo debe aprender a escuchar. Yo no sé si has leído este libro de Foles Consulting. Es como el consultor, ay, ¿cómo lo traducimos? Como el perfecto, el consultor perfecto. Ujú. Entonces, básicamente es eso, la propuesta es, tenés que escuchar la necesidad del cliente, a dónde está, para que vos puedas atacar esa necesidad. Vos no podés llegar de buenas a primeras con una solución si vos no conoces el entorno, no conoces la organización, no conoces qué es lo que le está doliendo a él. Cuando realmente Ujú, vos digas, este es el punto de quiebre, esto es lo que a él le duele, yo tengo que evaluar si realmente estoy en la capacidad de poder atender esto o a quién debo de llamar para que le pueda atender esto. ujú, Y es ahí donde empieza una adecuada consultoría, porque pudiste escuchar la necesidad y proponer una solución desde la necesidad. ujú. Y no desde vender por vender, ¿verdad? Que usualmente eso es lo que tiende a suceder mucho, ¿verdad? Es que yo tengo la herramienta perfecta para que usted haga un mejor reclutamiento. Con esta herramienta usted nunca más va a volver a tener problemas. Y ofrecen los mismos resultados. Exacto, y ni siquiera tenía Adobe y todo era a base de Adobe, no sé, por decirte algo, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente, esas soluciones mágicas para mí no existen si no están hechas a la medida, ¿verdad? Ok. Marco, pregunta, después de todo este bagaje y una Ujú. muy breve reseña de tu historia, ¿cuál crees que ha sido tu legado profesional por los lugares en los que has pasado? Vamos a ver, creo que, y, y más porque me lo han dicho mis jefes, a veces como que yo lo pienso un poco, pero cada vez que me hacían las evaluaciones del desempeño, casualmente todos coincidían. Y es que me apasiona la mentoría. Ujú. Me apasiona formar sucesores. Te puedo decir que prácticamente de todos los lugares de los que salí, la persona que estaba apoyándome es la que está ahora supliendo mi lugar. Y no porque sigan mi estilo de liderazgo, sino porque tenían su propio estilo y lo lograron plasmar y hoy por hoy están en ese lugar. Entonces creo que finalmente es poder validar a la gente con la que vos trabajas, sea lo suficientemente diferente o no a vos. Tenés que trabajar con un montón de personalidades, con un montón de perfiles distintos y creo que esa es, considero, alguna habilidad que desarrollé en el camino de entender a la gente, de ser empático y de hacerlo crecer. Partiría tal vez de ese hecho porque es algo que me da mucha satisfacción ver a mis asistentes, hoy gerentes de compañías grandes y pues eso me da mucha satisfacción. Todo un ejemplo a seguir totalmente. No, Marco, bueno, llegamos, por ahora creo que, bueno, nos quedaremos mucho más tiempo conversando acerca de experiencias y todo este tema de clima. Es algo que, bueno, a mí personalmente me apasiona mucho, pero vamos finalizando este episodio lleno de todo este montón de conocimientos y experiencias. Un agradecimiento especial a nuestro invitado de lujo, lo repito nuevamente, don Marco Antonio Ortega Guevara. Marco, muchas gracias por compartir pues tus vivencias y tu sabiduría con nosotros hoy.
Contanos un poco de cómo te encontramos en redes sociales, cómo podemos localizarte. Bueno, a mí me localizan en LinkedIn, ahí me encuentran como Marco Ortega. Básicamente, es la red en la que soy bastante más activo y me pueden contactar directamente por esos medios. Y un placer, Diego. Yo estoy muy a gusto con esta iniciativa que ustedes tienen. Eh, Tenemos un colegio de psicólogos ahora más cercano, más atacando las necesidades actuales y eso me encanta verlo y vivirlo. Así que Diego, un placer y un gusto acompañarte en este proyecto y a todo el equipo detrás. Muchas gracias, acercándonos un poquito a lo que decías hoy y a partir de las necesidades detectarlas y abordarlas tal cual. A nuestros queridos oyentes, ustedes realmente son la razón por la que nosotros hacemos este podcast. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que este espacio es suyo, así que si tienen preguntas, comentarios o temas que les gustaría que abordemos en futuros episodios, pues déjenos en los comentarios. No se olviden de seguir a Marco en LinkedIn para estar al tanto de sus proyectos y de sus novedades, eso sí. Además, no se pierdan, por favor, ninguno de los episodios suscribiéndose a nuestro podcast. Déjenos sus likes, sus comentarios de muy buena gana y demás. Les agradecemos por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida y sigan siendo increíbles. Que tengan una excelente semana. Esto es Así Somos CR. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR.